Muy buenas amigos y amigas de Retumba, ¿cómo están? Es con muchísimo gusto que nos dirigimos ante ustedes el día de hoy para poder hablar de un disco el cual es increíblemente interesante y ciertamente es uno de los descubrimientos más grandes que hemos hecho en lo que va del año. El día de hoy me acompaña nuestra queridísima Vanessa. Vanessa, saluda. Hola chicos, muchas gracias. Espero que disfruten esta reseña porque es un álbum que vale muchísimo la pena. Estoy muy de acuerdo. El día de hoy vamos a hablar de un proyecto multinacional que combina dos países. Vanessa, ¿cuáles son los países? Es Bélgica y Países Bajos. Vamos a hablar de este proyecto multinacional, el cual combina muchísimas expresiones musicales de una forma que, por lo menos para mí, no había escuchado en el pasado. Vamos a hablar de Sopa Boba con su álbum debut titulado That Moment. Y pues bueno, Diego, cuéntanos qué te pareció o con qué quieres comenzar. Yo creo que podríamos hablar rápidamente de cómo fue que descubrimos este proyecto. Gracias, Alfonso. ¿Es correcto? ¿Fue en un café? Justamente estábamos en un café al que justamente Alfonso nos había invitado. Y él puso una canción que recientemente habían lanzado en aquel momento, que si no me equivoco fue la de That Magical Moment, que es justamente la última canción del disco. Y cuando la puso, nos quedamos completamente atrapados y embobados por lo que estábamos escuchando. A todos nos sorprendió y nadie quedó indiferente con lo que estábamos escuchando porque fue una mezcla de sonidos sumamente extraña, sumamente bonita y muy única. Sí, es correcto. La verdad es que a nosotros dos nos sorprendió muchísimo este tipo de apuestas. Eh, Había escuchado algo similar, pero la verdad como álbum completo es la primera vez que escucho algo así y se me hizo realmente creativo. Es lo que nosotros comentábamos en algún momento, que esto sí es una pieza de arte. Está realizada desde este concepto de la unión de lo clásico y lo realmente contemporáneo. Y pues bueno, fue por lo que estamos aquí. Justamente en este proyecto convergen distintas ideas que, como usted dijo, son combinaciones de algo más neoclásico junto con algo más contemporáneo. Eso lo podemos ver en el, creo que es un cuarteto, si no me equivoco, un cuarteto de violines y dos sintetizadores, que son los que prácticamente hacen toda la música dentro del disco, van acompañando toda la historia. Sí, de hecho, bueno, van a ver ustedes la combinación de sintetizadores, que es la parte electrónica de este proyecto. Y en lo neoclásico, pues tenemos viola, tenemos violín y tenemos cello. Y como lo mencionaba también Diego en alguna ocasión, este es un tipo de propuesta en donde el vocalista es a modo de oratorio, oratorio, perdón. Sí, ¿verdad? Oratorio. Sí, Ok. Y bueno, aquí se trata de exponer una temática que independientemente que narre el texto, ahorita nos va a decir Diego de qué se trata, va más allá. O sea, vamos a hablar de conceptos que están conectados con lo que es la humanidad y de cómo ahora nos conceptualizamos desde el punto de vista material, nuestro valor, en lugar de ver este punto de vista más orgánico, más natural. sí. Realmente la historia de este disco, de este álbum, de este proyecto es muy rica. De hecho, hay cosas que me resultan un poco complicadas de entender porque estuve intentando navegar un poco pues, para encontrar información sobre este proyecto y usted en algún momento dijo que este proyecto está basado en una historia real contemporánea del país Moldavia, creo que se llamaba, en el que un ¿Correcto? padre le había cortado el dedo a su hijo con un hacha por robarle dinero de su billetera.
No pude encontrar el escrito, desafortunadamente, pero me gustaría saber más al respecto de esto. ¿Usted sabe más? No, yo tampoco he leído el texto, pero sí, efectivamente es de la dramaturga del mismo país. Ella es moldava, Nicoleta Esinenko, no sé pronunciar su nombre, pero ustedes, ahí está descrito en Bandcamp por la banda. Y precisamente es este modo de enseñar la honestidad con un castigo corporal, pero por el valor material. Ya ahorita que entremos en la descripción de cada una de las canciones, va narrando el proceso de vida de este niño Ujú. y en cada una de ellas nos va haciendo referencia en la canción número uno, por ejemplo, ya que ahorita nos ayuda en la pronunciación, Diego, La precisamente habla, canción, ujú, así That Sweet Moment, es correcto, ese muchas dulce gracias, momento. es correcto. Habla precisamente de cómo la madre busca una mejor vida por esta promesa de una tierra con muchas oportunidades y deja al chico solo con el padre. El padre tiene problemas de alcoholismo muy fuertes. Es correcto. Y no sé tú que pudiste haber leído la letra. ¿Qué te pareció a ti esta primera canción? Esta primera canción para mí es muy intensa porque vemos no solo en el aspecto narrativo, la forma en la que se va contando la historia, sino también la forma en la que los instrumentos se van combinando con lo que se está escuchando. Y es que, por ejemplo, para mí un momento que es como que muy impactante es cuando dice lo de, y papá te corta el dedo por robarle, y los violines se ponen más fuertes, más agresivos, cubren completamente todo el panorama sonoro y crean un tipo como de capa que va muy acorde a lo que está diciendo el padre, casi como si estuvieran tratando de proyectar muchísimo enojo. Y lo que me gusta también es que la historia no solo está narrada desde el punto de vista de alguien que observa, sino también desde el propio niño en ciertos momentos. Por ejemplo, cuando habla, cuando se pone en el lugar del niño y dice, pero papá es bueno, papá me compra ropa y todo ese tipo de cosas. Y la verdad es que la historia en sí se me hace muy triste porque el padre se lo llevan a prisión por un mes por lo que parece. Regresa eventualmente, se hace amigo del policía, se pone a tomar con él en la casa y el niño les lleva alcohol mientras ellos están haciendo sus cosas de señores. Y para mí es una canción muy fuerte porque es realmente una forma muy dura de poder introducirnos a la vida de este niño, poder permitirnos entender y observar cómo es la vida de este protagonista. Así es. Yo creo que aquí se enfatiza la falsa enseñanza de la esperanza y de la honestidad, del valor de la honestidad a través de lo material e incluso hasta del cariño o del amor, que todo Sí, tiene un significado de valor, pero valor económico desde una perspectiva materialista y se va narrando, pero se va elevando lo material y se deteriora lo humano. Eso es lo que ustedes van a ir observando conforme se desarrolla este trabajo. sí, de hecho es un... me gustaría leer ese escrito que menciona de esa escritora, porque me gustaría saber qué tanto toman ellos del escrito original y qué tanto toman de... qué tanto desarrollan el aspecto ficticio, el aspecto imaginario. Porque, por ejemplo, cuando empiezan a hablar de sobre eso, precisamente sobre lo imaginario, mencionan algo llamado el Plane of Wonders, el plano de las maravillas, que es donde los sueños y las esperanzas se pueden realizar, y es donde hablan también precisamente sobre la idea de que si uno toma dinero y lo planta en la tierra, puede crecer un árbol de dinero. Y como el narrador dice, puede dejarte a veces monedas o inclusive billetes.
Y es donde el niño saca la idea de robarle el dinero a su papá para poder plantarlo y que le poder tener dinero para que pueda la madre regresar y no tenga que irse a trabajar al extranjero. Y pues el papá se emperra y le corta el dedo por robarle. Es correcto. O no sé si también en la segunda canción tú te diste cuenta de cuando ya el niño va a la escuela y cómo le Ujú, enseñan el respeto, ¿no? O sea, le pide algo la maestra y él se ujú. equivoca. No les contamos mucho para que ustedes también le den Se el escucha tiempo a la lírica y lo comienza a ridiculizar, perdón, para enseñarle esta forma de que sea asertivo. Y en cambio el papá se preocupa, pero en lugar de tener un diálogo de humano a humano con la profesora, le compra un regalo caro para un perfume, si precisamente no me obtener equivoco. este, así es, para obtener este favoritismo a través de dádivas, ¿no? Ujú, Entonces, estamos hablando aquí de cómo inicia el concepto de la corrupción. sí, que de hecho es un tema que está mucho más presente más adelante en la historia. Es correcto. Y cómo Esta, te va monetizando, ¿no? sí, Tu, por ejemplo, ahí también en esta canción hace la descripción de cuánto costó que él naciera y cuánto cuesta que él viva como hijo. Y entonces él se empieza a monetizar. sí, se lo están prácticamente desglosando en cierto punto, así de 50 para 50 cuando naciste, 50 para que te cambiaran los pañales, 50 para que te dieran de comer y todo eso. Y lo peor de Es todo es correcto. que la forma en la que se lo dicen en esta canción suena, le tengo que dar el crédito al narrador, es un muy buen narrador. La forma en la que él comunica las emociones y y las sensaciones es muy fuerte, porque verdaderamente suena un reproche de una madre enojada, descuidada, porque al final le terminan reprochando el dinero más que realmente la equivocación. Sí, la verdad es que es un orador bastante talentoso porque precisamente te ayuda a transmitir estas emociones y ni siquiera tiene la necesidad de imitar una voz femenina o una voz infantil o una voz masculina, sino que él va narrando realmente la historia, pero le da énfasis a los momentos que lo requieren. Entonces yo Ujú. creo que aquí es donde nosotros también de hecho, nos quedamos en total silencio. ¿Te acuerdas cuando la escuchamos la primera vez? Estábamos Sí, muy concentrados. sí. Porque aparte es distinto ver los videos a escuchar el álbum, porque me doy cuenta de que los videos de YouTube, y esto es algo que la gente que vaya a escuchar el disco lo puede notar o lo puede percibir, lo que estamos escuchando en por ejemplo, las plataformas de streaming, ya sea Spotify o Bandcamp, son grabaciones de álbum, que suenan como grabación de álbum, pero cuando se ven los videos en YouTube, se puede ver a la banda atrás junta y el señor con el micrófono narrando y suena distinto, porque se ve que el video que estamos viendo en YouTube es una sola toma de eso y Es suena correcto. distinto a la plataforma de streaming. Sí, o sea, realmente no es algo que se esté practicando en estudio, ¿no? Y que tenga cortes. O sea, pareciera que es de una sola toma, como tú lo mencionas. Ujú. Y en las plataformas de streaming sí es distinto, sí ya suena como que ya lo arreglaron más para poder presentarlo, para poder venderlo. Sí, claro, bueno, finalmente eh, es un material que también se tiene que monetizar, ¿no? Sí. Paradójicamente. Ujú. Qué Sí, o sea, irónico. así es. Y que nosotros además podemos comprar, o sea, también es lo que se habla de hecho en la tercera canción, que es Sí, una el trampa, ¿no? consumismo. Esto Ujú. es una trampa. Todo sale mal, luego él se lastima y él sabe que es una carga, pero piensa que sí vale la pena, ¿no? Que cuando le pasó algo en el oído, Sí, es que lo puedo explicar bien. Se supone que va a ser un examen de graduación para la universidad y la ajá, madre, como regalo por haber llegado a ese punto en su vida tan específico, le compra unos auriculares. Y el punto ujú, es que hace que mediante esos auriculares el padre, o creo que alguien puede hablarle y darle las respuestas del examen, pero el detalle es que el padre es un hombre como que muy, muy bárbaro
y le inserta mal el auricular y le termina lastimando, perforando el oído. Y es lo que lo tiene que llevar al hospital. Pero para mí lo interesante de esta canción o de esta pieza con respecto a esa historia es que también podemos no solo ver ese problema del consumismo y de ese tipo de cuestiones, sino también el tradicionalismo, que es una cosa que para mí me fascina bastante, porque el padre en cierto punto le dice al hijo algo así de, ah, ¿para qué vamos a llevarte al hospital? Mis amigos dicen que con un Ujú. whisky y una taza de café se te van a quitar todos los males y dolores. Así es, así es como tú también tienes que aprender a vivir, ¿no? A Ujú, costa de algo que va a ser esencial para ti en el resto de tu vida. sí. Sí, Y y ujú. continuando con el tema de la vida, la siguiente canción ya es un poquito... Bueno, de hecho la canción esta de Perfect Moment es una canción muy trágica porque... Ah, no, creo que es en la siguiente, en la que el padre muere Ah, por sí, es alcohólico. la siguiente. Ujú. That epic Sí, moment. ajá, es cuando la mamá pierde la casa Ujú, y pues básicamente acepta una limosna, ¿no? Del valor porque escucha por ahí que hay un apoyo para aquellas personas que perdieron eh, su propiedad y ujú. después el papá muere porque es alcohólico. Sí, Y porque entonces se ella gasta dice, todo... Ay, perdón. no, 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 sí. Ah, el padre se muere porque se gasta todo lo que le dio el gobierno un poco para la casa. Se lo gasta en alcohol y se muere por eso. Ajá. Y luego, pero la mamá regresa y en lugar de haber tenido otro modo de vida u otro pensamiento, no, ella quiere adquirir otra casa, ¿no? Ujú, sí. Y luego, ajá, y luego el hijo dice, como que aquí tiene una contraposición, porque pues él quiere ir a la universidad y está en momento de hacerlo, está en este inter y dice, no, bueno, mejor me voy de periodista porque es más barato, pero su Ujú. mamá quiere que sea un juez, pero un juez como el de la televisión. Sí, justamente. Y luego de aquí es donde tú nos platicabas, ¿no? Que se describe cuando él, se tiene Se que hace hacer pasar por gitano, gitano. Ujú. ajá, para no pagar, ¿no? Sí, que le dicen que la gente que es gitana recibe un subsidio por parte del gobierno para recibir educación gratuita. Y no solo educación gratuita, no tienen que tomar exámenes de admisión ni nada por el estilo. Solo pueden ir y ya. Pero lo interesante también es aquí cómo se juega con la realidad y con la percepción de las personas, que eso es otra cosa que me encanta de este disco y cómo lo hace de forma tan soberbia, que la madre le dice, puedes hacerte pasar por gitano, aunque sea por un momento. Y aquí es donde se habla del concepto de cómo puedes comenzar a aprender a ser oportunista. Ujú, justamente el oportunismo, porque sí, él aprovecha eso. Y lo interesante es que es algo que ellos no, o sea, el niño no es gitano para nada, pero encuentra ese momento de beneficio para su vida personal y para quizás su familia seguramente, en el que decide hacer algo con lo cual seguramente no se identifica, pero lo ve como un momento importante para él, que es tomar ese subsidio gratuito para recibir educación. Así es, porque pues él quiere ser alguien en la vida. Además yo creo que estos temas pareciera que lo estamos criticando mucho, pero al final nosotros en algún momento de la vida y como sociedad también lo hacemos. Sí, O sea, de también hecho, somos parte de esta historia. exacto. O sea, por ejemplo, a mí me recuerda mucho al... yo lo voy a decir muy sinceramente, y yo creo que mucho de lo que critica esta historia es el consumismo estadounidense. Por algo, cuando hablan de ese país lejano, se refieren como la tierra de los bobos, The Land of Fools, pero es que esta canción en particular me recuerda mucho al sistema de admisión universitaria estadounidense. Y es que aquí en Estados Unidos tenemos una cultura muy de llena cuantas casillas posibles para poder obtener la mayor cantidad de beneficios posibles por parte de la universidad o la mayor posibilidad de, válgame la redundancia, la mayor oportunidad o posibilidad de poder recibir admisión basado en algún tipo de característica específica de ti como persona.
Y es justamente lo que veo en esta canción, el cómo se explota ese tipo de cualidades específicas de los individuos para tratar de obtener un beneficio, que en este caso es la educación avanzada o la educación universitaria. Ajá. Y aquí es donde se conecta con la siguiente canción, que Ujú, habla de ya de la felicidad, pero de las bondades de este materialismo, cuando su mamá le compra un carro para que ya ujú. vaya a la universidad. Y entonces es cuando él siente ese poder, se sube al auto y ve a todos los demás caminar, ¿no? Y él está Sí, orgulloso porque está ya en otra posición. y como dice el Pero narrador, sientes que has logrado salir adelante en la vida. así es. ¿Y qué pasa con la mamá? Se muere, ¿no? La chocan o la atropellan. Así es. Pero él se da cuenta que la mamá lo tenía todo arreglado. Sí, Porque además ella se muere cuando él se va a casar. justamente, sí. Sí, De ¿no? hecho El lo día de su conectan con su boda. boda. Ujú. Pero para esto, por eso es así como que, oh, el momento de la felicidad, porque su mamá, a pesar de esta trágica muerte irónica, tiene un bonito funeral y ella ya tenía todo arreglado para que la sepultaran en un lugar bonito. Y después pasa el tiempo y él ya tiene la posibilidad de conseguirle cosas bonitas a su novia y para la boda y empieza a hablar de cómo él se hace papá y puede comprarle cosas bonitas ahora a su hija, Ujú. creo. ¿Es hija o hijo? Creo que es hija. A su hija. Y están hablando ya de cómo te hace sentir feliz el materialismo. Aquí es esa parte. Sí, de hecho. Pero comienza con los préstamos bancarios y quiere obtener más lujos para seguir teniendo esta familia feliz, muy americana, por cierto. Sí, de hecho, es lo que le Y decía. es, así es, y es cuando empieza este ciclo de la felicidad materialista, ¿no? Y no solo de la felicidad materialista, sino también del deseo. Porque aquí es cuando, creo que, no sé si es esta canción o la última, que acaba con el yo quiero, yo quiero, yo quiero, yo quiero, yo quiero, así de, quiero, primero empieza con cosas medio mundanas y luego se va retorciendo cada vez más, así de, quiero pestañas nuevas, quiero uñas nuevas, y eventualmente se pone a, quiero piel nueva, quiero ojos nuevos, quiero una cara nueva. Quiero una casa de cristal, cosas que ya no se pueden obtener, cosas que ya son simples deseos materialistas de consumismo absoluto en el cual se presentan necesidades que realmente ni siquiera pueden ser satisfechas. Simplemente es un querer que no puede ser llenado de ninguna forma. Así es como se está volviendo alcohólico, pero del deseo de obtener cosas, ¿no? O poder a través del dinero, de lo que significa el dinero para él y cómo se transforma la felicidad en objetos. Sí. De hecho, también Y muestran mucho de la miseria de la clase trabajadora cuando habla sobre consigues un par de botas por $500, creo que era, y ujú, luego, o sea, consigues un segundo trabajo para pagar tu préstamo de otras botas que ya habías comprado antes. así es, y para seguir trabajando, ¿no? En lugar de que el trabajo te haga tener una tranquilidad de vida y no que consigas cosas para ir a trabajar. O sea, Exacto. eh, ahonda mucho en todos estos ciclos y cómo se va desvirtuando realmente las necesidades del que tiene y del que no tiene. Y aquí es donde también en la siguiente canción, la número 6 es That Catholic Moment. Sí, la de That Catholic Moment, que creo que es mi Ah, favorita del disco. sí, sí, a mí también me gusta mucho, donde empieza a ver un mendigo Ujú, y, y piensa él en que si le debería de donar dinero o quería donar dinero, pero aparece ujú, el mendigo. ujú. Pero después se vuelve más bizarro, ¿no? Porque compra su trabajo como fiscal Lo y se consigue da cuenta, inesperadamente. sí, y se da cuenta que su vecino tiene el quinto hijo, ¿no?
y esto lo hace para obtener asistencia social. Entonces, vende el riñón, pero para comprarle un iPad o un iPhone a su Sí, hijo. un iPad. Ajá, pero al contado, ¿no? O sea, lo dice en un solo pago. Sí, Y finalmente este niño muere de neumonía, pero el papá cobra por su fallecimiento. y sigue cobrándolo. Ajá. Y después ya pasa a otra etapa, ¿no? Donde él se va de vacaciones Sí, y ahí se va narrando, ¿no? De toda esta felicidad de tener, pero unas vacaciones de lujo y de cómo eso le otorga tranquilidad y felicidad. para mí, digo que dejando de lado un momento la historia en esta canción, creo que es la canción más colorida y más peculiar de todo el disco, porque algo que a mí me encanta, y yo creo que eso es algo que seguramente usted también va a mencionar ahorita, es la forma cuando empiezan a hablar de su posición como trabajador, de su Mr. Attorney General, y lo ponen como con una voz distorsionada robótica, con un eco. Me encanta cómo aplican eso, porque le va agregando muchísimo más surrealismo a esa canción, la va volviendo todavía cada vez más extraña. Y en cierto sentido me resulta hasta un poco cómico, pero me encanta cómo está incorporado. Creo que sería como que lo más cercano que hay al canto puro en este disco. Ajá, sí, exacto, porque es sutil, ¿no? Porque son como coros. Sí. Sí, son pequeños coros, pero aquí sí se siente, como tú lo dices, como un canto, pero sigue siendo narrativo. Ujú. Ajá, Mr. Attorney General. ajá, es la canción más que puedes tararear. Sí, de hecho. Ajá, Pero para acabar con la historia, el tipo se termina hartando de todo esto, por lo menos se da cuenta de que llega un punto de frustración porque absolutamente nadie lo respeta. Simplemente están Mr. Attorney General y le están fastidiando y se da cuenta de que realmente esa vida es un poco tediosa, como que es el momento en el que por fin reflexiona en eso. Se empieza a hartar de Mr. Attorney General. y bueno, esa es la penúltima canción, ¿no? Y Sí, ya vamos ahora después a la última. a la última. Ay, That pronúnciala, magical Diego. moment. Es correcto. Y aquí es ve a un anciano, ¿no? Escarbando en la basura frente a su edificio Ujú, y él ve como que, ese viejo ya no pertenece a tu nuevo pasado, algo así, ¿no? ujú, Hace referencia. Y aquí es cuando habla, regresamos a la primera canción, donde dice, oh, ya puedes cambiar tu vieja prótesis de tu dedo, sí, ahora por una de platino. ujú, Y que también ya su mujer por fin puede ser todavía más exitosa y abrir su propia casa de moda, pero sí. para producir bolsas antibalas para niños, Ahí es cuando me di cuenta de que esta era tiradera a Estados Unidos muy fuerte. 100% al imperialismo, ¿no? Al Sí. imperialismo de Estados Unidos. Sí, Y es, ujú, cuando dice eso de las mochilas de antibalas me impactó mucho porque luego sigue con... O sea, no es solo que te presenta la idea, sino que le echa sal, le echa limón, te hace un cóctel sobre la herida, porque dice, te hace mochilas antibalas, que pueden detener muchos tipos de balas, cualquier bala que puedas imaginar, y va enfatizando en el bullets, bullets, ajá. Y aquí es donde él ya es dueño del país de los tontos, ¿sí? Se vuelve el líder del país de los, bueno, sí, el dueño del país de los tontos, que tanto deseaba su madre, ¿no? Para tener una vida mejor. ¿sí? Y lo interesante de esto final y de ese reinato tan curioso es que el narrador dice, pero eres dueño de este país, puedes hacer lo que se te dé la gana con él. Si no me equivoco, lo obtiene mediante una estafa rara
en la que termina demandando al país por una cantidad de dinero prácticamente imposible de pagar. Y para compensarlo, ¿qué hacen él? Pues le dan el país. Ajá, a cambio, ¿no? Ujú. Pero el narrador dice, Eres dueño del país, puedes hacer lo que quieras con él. Inclusive puedes comprar otro y vender este si lo deseas." Así es. La verdad es que no sé si a ti te pareció, pero no es un álbum largo. O sea, para el concepto que trae, es un álbum realmente bastante amigable porque es de 55 minutos. E incluso si analizas las canciones no son realmente cortas, pero creo que tienen el tiempo suficiente para la dinámica narrativa que manejan y la verdad eso se me hizo muy certero. O sea, hasta en eso creo que es un trabajo muy cuidado. Para mí sí. De hecho, no sé si a usted le haya pasado esto, pero para mí este disco se me pasa demasiado rápido. Se me pasa increíblemente rápido. Sí, porque además al final cada canción es la historia dividida en siete momentos de la vida de este niño. No es que cuenten historias individuales, No, sino es como si fueran los capítulos de su vida. sí, de hecho. Se te muestra desde su más tierna niñez cuando ocurre el incidente bueno, el accidente, no, bueno, la cosa del dedo, hasta cuando ya es un hombre mayor. La mutilación. Ajá, Hasta cuando ya es un adulto mayor, que ya ve la vida de una forma mucho más gris, muchísimo más pragmática. Todos son números, todos son cantidades. Realmente no puede ver algo sin ver el valor monetario que pueda estar atribuido a eso. O sea, se muestra en este disco todo ese proceso para llegar hasta ese punto en su vida, a ese punto tan, tan gris, diría yo. sí, es como el color del estatus, ¿no? Sí, de hecho, justamente. Que creo que ahora que lo veo tiene sentido que la portada sea de ese color tan gris peculiar, con ese matiz de grises. Sí, son colores así casi bélicos, ¿no? Sí, de hecho, lo cual es un contraste curioso porque en sí la portada es bonita para mí. Ujú, Es una portada muy linda, es una portada muy tierna. Está así cargada es. de muchos detalles, está cargado de mucho, inclusive a pesar de que sea una paleta de colores muy específica, siento que también hay mucho que observar con el entorno, el arbolito que está a la izquierda del niño. Ajá, es como, sí, es como un cuadro con detalles porque el hacha está ahí, la Ujú, mano, ¿no? Que es como si fuera su titiritero sí, del bebé. El bebé está llorando, ¿no? Porque no sabe cuál va a ser su destino y no sé si la plantita signifique cómo él comienza a germinar y en lo que se va a convertir. sí. Es una muy buena analogía, de hecho, no lo había pensado. Para mí la planta representaba más bien eso de el plano de las maravillas y las posibilidades de lo que puede Oh, ocurrir ahí. sí tienes razón de cuando él piensa que si entierra ahí el dinero, también su tierra se va a convertir en aquella tierra prometida a la que se fue su mamá para que pueda regresar. Tienes Sí, razón. Yo creo que más bien se refiere, bueno, es la simbolización de lo que te va a narrar en la historia. sí, porque esta portada parece que cubre mucho del primer episodio de la vida de este niño. Por algo es un bebé lo que se muestra en la portada. Ujú, ujú. Pero este disco para mí realmente es una cosa muy especial. Toda la historia y toda la música contenida en este álbum para mí son perfección. Sí, para mí también, o sea, definitivamente es un disco de 10. Yo no le podría dar menos. Musicalmente, la composición, la propuesta que ellos dan, el uso de los instrumentos, las letras, la historia. La verdad es que es un disco que a pesar de hablar
un país o hacer una crítica a un país o una analogía, puede ser muy atemporal, ¿no? Porque es un tema que históricamente nos ha perseguido a la humanidad. Sí, de hecho, o sea, técnicamente esa es una historia europea, pero se Ajá, puede contextualizar a nuestra sociedad aquí en el este. Realmente es una cosa interesante, porque empieza en Europa, por lo menos la historia está ubicada en Europa, y termina en un estado muchísimo más globalizado. Porque, por ejemplo, ya al final ya es claro que le están tirando a Estados Unidos con lo de las mochilas antibalas para los niños. Eso ya o sea, me quedó súper clarísimo. Pero realmente todo el resto podría ser en cualquier parte del mundo. O sea, yo sí, creo que así es más es. bien, más que Estados Unidos, bueno, sí, sí es Estados Unidos muy específicamente, pero creo que también podría aplicar en cualquier contexto de un país modernizado. Ujú. Y como eh, conforme vas creciendo, vas perdiendo esta parte humana y te vuelves un ser materialista. O sea, la verdad es que tiene mucho que analizar. Es un álbum que es para analizar, pero también lo puedes disfrutar. O sea, Sí. no es un álbum pesado o, o inaccesible para el oído en general, porque además no tiene metal extremo. O sea, No es aquí metal para nada. no es metal para nada. Es bastante agradable, o sea, si escuchara solamente la música es bastante agradable, pero la lírica es lo que le da sentido a todo. Sí, por ejemplo, de hecho, nosotros el tema que escuchamos en el Café con Metal fue la última canción y nos gustó y no sentimos que nos hayamos perdido nada. Fue una canción que nos atrapó inmediatamente. Y ya teniendo todo el contexto completo, se le puede dar una valoración muchísimo más acertada a la última canción, que pues es una conclusión increíblemente triste. Ujú, así es, y que también empieza triste, ¿no? O sea, en ningún momento realmente hay felicidad Sí, o por lo menos la felicidad que se llega a materializar en algún momento es una felicidad muy plástica, muy y superficial, que no es sincera del todo. así es. Pero entonces yo como calificación a este disco le doy 10 momentos inolvidables de 10. Un Muy 10 bien, estoy absoluto. totalmente de acuerdo contigo. Y este disco, y no lo digo como una exageración, yo reconozco que soy una persona joven la cual todavía tiene muchísima música por escuchar en su vida, pero este disco me produjo sensaciones que yo nunca había sentido con absolutamente ningún otro disco en mi vida. Es un proyecto único, es un proyecto impresionante, cargado de muchísimas emociones distintas. Tiene una historia la cual para mí tiene un propósito y es muchísimo más relevante ahora que nunca. Y es un álbum el cual es disfrutable, es como que por más extraño que sea, lo veo como un disco de confort, un disco que podría escuchar en cualquier momento, mientras estoy leyendo algo, está lloviendo, una manejada larga por la noche. Es un disco el cual puedo escuchar en cualquier momento y en cualquier momento siempre me va a producir algún tipo de emoción, nunca me va a dejar indiferente de ninguna forma. Sí, además yo creo que esta forma de incluir lo neoclásico también hace este álbum atemporal. Sí, Además de las emociones que te cause, la verdad es que tú lo podrás escuchar en 10 años y va a seguir manteniendo su esencia, que yo creo que solamente lo pueden obtener estos discos perfectos, ¿no? Que van a seguir significando lo mismo, aunque pase el tiempo o lo escuchen otras generaciones, porque ahí está la verdadera personalidad de este trabajo. o sea, y yo creo que esto que usted dice sobre este disco se puede atribuir mucho a su alma. Es un disco con muchísima alma, se siente completamente auténtico, no tiene ningún tipo de pretensión. La gente detrás de este proyecto quería presentar algo específico, quería presentar algo que ellos verdaderamente sentían y lo lograron con muchísimo éxito, con resultados maravillosos. Así es lo que nosotros comentábamos, ¿no? Que esto sí es un trabajo que nace desde la propia creatividad
de los artistas. No es una imitación, no están tratando de estar en alguna tendencia musical, simplemente ellos conceptualizaron esto y lo llevaron a cabo y te lo exponen para que tú lo elijas si lo escuchas o no, porque además, pues tampoco es una banda popular, o sea, No, no es realmente una banda, pues muy conocida o comercial, ¿no? exacto. Pero lo interesante para mí, ya que hablamos de esto, es que este es un proyecto musical que toma ideas las cuales definitivamente no son originales para nada. De hecho, yo he escuchado lo del árbol de dinero en el pasado o en algunas historias Ujú, infantiles, ujú. pero son capaces de tomar estas ideas y conceptos ya creados en algún momento de la historia y darle su propio giro y darles toda la personalidad que ellos quieren darle. Y es lo que le da una obra Así muy es, única a este disco. A pesar de tomar historias que quizá ya se hayan contado en algún momento, le dan su giro personal y lo vuelven algo totalmente propio. así es, totalmente de acuerdo contigo. ¿Algo más que le gustaría comentar sobre este disco? Pues escúchalo, realmente lo van a disfrutar mucho. Yo creo que ya en cuanto a canciones favoritas, ustedes elíjalas. Cada una tiene su propio significado. Nosotros más o menos ya les dijimos cuáles son nuestras favoritas. Eh, Denle la oportunidad y verán que lo disfrutarán mucho. Sí, yo sé que yo reconozco muy abiertamente que este puede que no sea un disco para todo mundo, pero realmente les pido que le den la oportunidad a este disco, porque todo el concepto y toda la historia y toda la música contenida en este disco es algo mágico, es algo muy único. Es una experiencia que realmente tiene que valer, que realmente vale la pena vivirse. Para mí es un disco muy disfrutable y muy especial. Así es. Pero bueno, eso ha sido todo por el comentario del día de hoy. Agradecemos realmente su tiempo, agradecemos que hayan llegado hasta aquí. Denle la oportunidad a este disco tan preciosamente maravilloso y nos vemos en un futuro comentario. Vanessa, me dio gusto por fin poder hacer una reseña con usted. Ya, ya, Sí, ya me estrenó. sí. Los nuevos de Retumba, por fin juntos en un álbum que vale la pena. No le puse a Nada, leer muchas gracias. comentarios. Sí, muchas gracias. Ay, gracias. Muchas gracias por la invitación. No los hubiera leído, no te preocupes. Cuídense mucho todos. Nos vemos y gracias por ver esta reseña.